Desde el comienzo de la historia humana, los gatos y las personas han tenido una relación notable. Los gatos tienen diferentes significados y simbolismos en muchas culturas y épocas. Antes de empezar, dale una amorosa patita al botón de suscribir. Comencemos. Algunas sociedades incluso incorporaron gatos en sus prácticas religiosas. La guerrera egipcia Dadi Bastet era una diosa representada como una mujer con cabeza de gato. Ella simbolizaba la sexualidad femenina, la fertilidad y la maternidad. Los hogares egipcios antiguos que tenían gatos como mascotas eran bendecidos con buena fortuna por Bastet, y estos gatos eran realmente considerados miembros de la familia, a menudo momificados y enterrados junto a sus dueños amorosos una vez que fallecían. En particular, los gatos negros han tenido sus propios vínculos únicos con el folclore humano. Buena suerte, mala suerte, presagio de maldad, el familiar de una bruja, el amigo de un marinero. Dependiendo de a quién le preguntes, un gato negro puede significar muchas cosas. Esta es la historia embrujada de los gatos negros. Egipto no fue la única sociedad en la que los gatos negros hicieron una aparición. En la mitología griega, se dice que Hera transformó a uno de sus sirvientes, Tiresias, en un gato negro como castigo. En esta nueva forma, Tiresias comenzó a servir a una nueva ama, Hécate. Hécate era la diosa de la brujería y la muerte, y es quizás uno de los primeros ejemplos en la historia humana de la asociación de los gatos negros con la brujería. En la cultura occidental moderna, particularmente en Estados Unidos, los gatos negros a menudo se ven como un signo de mala suerte, pero también son parte de las celebraciones de Halloween. Los gatos negros suelen estar asociados con las calabazas talladas y los fantasmas como símbolos familiares de Halloween. Pero, ¿cómo llegaron los gatos negros a ser un símbolo misterioso del ocultismo? Para encontrar respuestas, tenemos que retroceder mucho tiempo antes de que América del Norte fuera colonizada y echar un vistazo a Europa durante la Edad Media. Después de la caída del Imperio Romano, Europa, junto con otras regiones cercanas del mundo, entró en el periodo medieval, con una nueva devoción a las religiones monoteístas como el Islam, el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo, en particular, se convirtió en una gran parte de la vida de los europeos bajo las dificultades del feudalismo. Pero a medida que la devoción religiosa se volvió más prominente en este arduo mundo, los últimos años de la Edad Media vieron cómo la brujería pasó de ser una práctica benevolente a una antirreligión. Las sociedades germánicas y normandas veían a los gatos negros como de mala suerte e incluso como un signo de fatalidad inminente. No pasó mucho tiempo antes de que los gatos negros se asociaran con el diablo y la brujería, ya que los temores de lo sobrenatural se intensificaron en toda Europa. Algunos cuentos populares advertían que las brujas usaban gatos negros para llevar a cabo actos malvados e incluso para comunicarse con Satanás. Algunos creían que las brujas podían transformarse en la forma de un gato negro para ocultar sus identidades hasta 9 veces, lo que es donde se origina la idea de las 9 vidas del gato. Una historia de mediados de los años 1500 en Lincolnshire, Inglaterra, cuenta cómo un padre y un hijo se encontraron con un gato negro mientras cazaban brujas. Apedrearon al gato hasta que logró refugiarse dentro de una casa perteneciente a una anciana. Al día siguiente, la anciana fue vista cojeando y cubierta de moretones. Este relato reforzó la creencia de que los gatos negros eran en realidad brujas que cambiaban de forma. La estigmatización de los gatos negros llevó a las personas a salir de su camino para matarlos en grandes cantidades. Algunos investigadores creen que la consiguiente disminución en la población de gatos llevó a un aumento en la población de roedores, lo que aceleró la propagación de la mortal peste bubónica. La superstición y las leyendas que rodean a los gatos negros fueron llevadas por los peregrinos al colonizar América del Norte, y fueron especialmente prominentes durante la era de los juicios de brujas de Salem. Aunque estas creencias han disminuido con el tiempo, las connotaciones negativas en torno a los gatos negros en algunos casos aún persisten. Según un estudio de 2019, los gatos negros pasan en promedio de 2 a 6 días más en los refugios esperando ser adoptados en comparación con otros gatos. Halloween puede ser una época peligrosa para los gatos negros, ya que pueden ser utilizados en bromas o adoptados por personas que los usan como un adorno de Halloween, sin intención de darles un hogar permanente.
Algunos gatos negros incluso son torturados y sacrificados en rituales que ocurren con más frecuencia durante esta época. Debido a esto, los refugios a menudo pausarán las adopciones de gatos negros durante el mes de octubre. A pesar de estas creencias, no todo Occidente comparte las mismas ideas sobre los gatos negros. Por ejemplo, en el folclore irlandés, se decía que una hada llamada Catsis tomaba la forma de un gato negro. Este espíritu de hadas no era totalmente maligno, de hecho, podría bendecir tu hogar o proteger la cosecha de una granja, siempre que se mantuviera contento y se le ofreciera un platillo de leche. Pero el Catsis no era para ser tomado a la ligera, y podía quitar la buena fortuna tan fácilmente como la daba. En una historia, un hombre intentó envenenar al Catsis para demostrar que era solo una superstición. Todos sus vecinos ponían un platillo de leche para el Catsis, y él nunca lo hizo. Pero en esta noche en particular, él pondría un platillo con veneno. Al caer la noche, escuchó un golpe en la puerta. Abrió y encontró un gato negro con un pecho blanco muriendo en su puerta. Fue al pueblo a buscar al dueño, pero se distrajo en el bar. Después de unos tragos, relató lo sucedido a los otros parroquianos. Los parroquianos, junto con otro gato que vivía en el pub, escucharon su historia. Cuando terminó, el gato se levantó y habló con voz humana. Bueno, eso me convierte en el rey de los gatos. Antes de que alguien tuviera la oportunidad de reaccionar, atacó al hombre y lo echó del pueblo. En partes de Escocia, se decía que el Catsis también tomaba las almas de los recién fallecidos antes que los dioses. Por lo tanto, se empleaban actividades como juegos y la vigilancia del ataúd para mantener a los gatos negros distraídos y alejados antes de los entierros. Se rociaba hierba gatera en toda la casa para mantenerlos dentro antes de los funerales. Otros países también veían a los gatos negros como portadores de buena suerte. En Japón, los gatos de todo tipo pueden considerarse un símbolo de riqueza y suerte, pero un gato negro específicamente ofrecía protección contra los espíritus malignos. Y se decía que las mujeres que mantenían gatos negros tenían mejor suerte encontrando pretendientes. En el sur de Francia, un gato negro o matagot traía buena suerte si era bien alimentado y tratado con cariño. Los gatos negros eran significativamente importantes para los marineros y se consideraban un amuleto de buena suerte necesario para un viaje exitoso en el mar. No solo atrapaban y mataban ratones y protegían cargas importantes, sino que también proporcionaban mucho cariño y compañía para los marineros. Los gatos negros merecen ser celebrados por su hermosa apariencia y su relación única con la humanidad. Con una comprensión de nuestra historia compartida, podemos disipar el miedo y la superstición, y erosionar aún más el estigma asociado a los gatos negros. Después de todo, estos pequeños panteras han sido un gran aliado y compañero de los seres humanos durante miles de años. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, comparte y comenta si conocías estos datos sobre los gatos negros.